Hermano Steve, y qué bueno poder participar de la Cena del Señor en esta mañana y recordar lo que Cristo hizo por nosotros y el gran sacrificio en la cruz para que nosotros hoy podamos estar aquí como iglesia, no solamente disfrutando de la comunión que tenemos con Él ahora, sino la comunión que tenemos los unos con los otros. Y wow. Mientras continuamos nuestra serie en el libro de Gálatas, titulada Libre, el poder liberador del Evangelio, en esta mañana, como el hermano Steve leyó, tenemos frente a nosotros un maravilloso y muy interesante pasaje. Y le hemos dado el título a este pasaje, No vivo yo. No vivo yo, porque vamos a ver cómo el apóstol Pablo no solamente va a corregir, ¿verdad?, al apóstol Pedro por lo que él hizo y por lo que algunos y muchos de ellos actuaron, sino que más bien el apóstol Pablo nos va a dar a nosotros aquí también, no solamente de la manera que él corrigió a Pedro, sino que él entonces nos va a decir cómo nosotros entonces como creyentes debemos también vivir, que ya no somos nosotros, si podemos decirlo así, que vivimos literalmente, sino que es ahora Cristo a través de nosotros, que vive en nosotros, para nosotros entonces desplegar la gracia que hemos recibido de Dios. Para darle un poco de contexto, la semana pasada, mientras nosotros comenzamos el capítulo 2 del libro de Gálatas, nosotros vimos cómo Pablo y Bernabé y algunos de ellos tuvieron una reunión con el apóstol Pedro y otros allá, y ellos tuvieron un momento en lo que Pablo como líder y los líderes también de Jerusalén, ellos concluyeron que el evangelio que ellos predicaban sí era el mismo evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que Cristo vino a este mundo, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y todos ellos estuvieron de acuerdo. Inclusive, si usted recuerda los versículos, los primeros 10 versículos, nos habla que ellos terminaron la reunión completamente, podemos decirlo así, satisfecho, y ellos terminaron su tiempo totalmente de acuerdo, no solamente de acuerdo, sino animados, porque Pedro estaba predicándole el evangelio a los judíos y Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles. Y todos ellos, de una manera u otra, estuvieron animados por lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Pero, en los próximos versículos, o en estos versículos que nosotros acabamos de leer, nosotros vamos a ver una situación muy interesante, en donde algo sucede en la vida de Pedro, donde Pablo entonces tiene que venir y corregir una situación en la vida de Pedro, y no solamente eso, sino que entonces el apóstol Pablo también confirma lo que es la verdad del evangelio al declarar que el creyente vive en la fe que una vez creyó en Cristo Jesús. Por lo tanto, si podemos resumir este pasaje, podemos resumirlo de esta manera. Podemos decir que la fe en Cristo demanda valentía. Podemos decir que la fe en Cristo va a demandar de una manera u otra valentía. El creer en Cristo, el vivir para Cristo, va a demandar valentía a los que son llamados hijos de Dios. Y para nosotros entonces vivir de esa manera, para nosotros vivir con nuestra fe que demanda valentía,
para nosotros vivir para Cristo, vamos a necesitar hacer dos cosas. Y aquí está la primera. Debemos vivir de acuerdo a la verdad. Debemos vivir de acuerdo a la verdad. Bueno, acabamos de leer en los primeros versículos que leyó el hermano Steve, donde vemos, mire el versículo 12, como dice, versículo 12 de Gálatas 2, dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. En otras palabras, aquí está Pedro, que llega y están en Antioquía, y todos están emocionados y contentos por lo que Dios está haciendo, no solamente en los judíos, pero como Dios también está salvando a los gentiles a través del evangelio, de la gracia de Dios. Y Pedro está contento, Pedro está emocionado, comiendo, siendo judío, comiendo con los gentiles y comiéndose toda su carne ahí y disfrutando. Y Pedro está emocionado, y cuando él ve que llegan un grupo de la circuncisión, los judíos, que en muchas maneras detestaban a los gentiles, Pedro, de una manera u otra, dice el texto ahí, que él retrocede, que él echa para atrás, y en vez de seguir celebrando lo que Dios ha estado haciendo en la vida de los gentiles, se echa para atrás y se va entonces con su grupo de los judíos. Mira el versículo 11 lo que dice. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, dice Pablo, tuvo que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Mire al final del versículo 12 lo que dice. Dice que Pedro entonces al ver que llegaron los judíos, dice, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Versículo 13 dice, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por su hipocresía. En otras palabras, está Pedro aquí, y no solamente él se retracta y se echa para atrás, sino que también Bernabé y otras personas, ¿qué hicieron? Dice ahí el texto que ellos siguieron, y ellos siguieron a Pedro, y en vez de ellos decir, no, nosotros vamos a permanecer de acuerdo a la verdad del evangelio, ellos decidieron entonces seguir a Pedro y ser confundidos por lo que Pedro estaba haciendo. Y Pablo dice que la conducta de Pedro era de condenar, era de llamar la atención. La hipocresía de Pedro. El asunto de que Pedro estaba entonces viviendo una doble vida. Porque ya Pedro y los demás líderes, ellos ya estaban de acuerdo, sí, wow, el evangelio, las buenas nuevas de salvación que llegó tanto a los judíos y ahora ha llegado a los que no son judíos, a los gentiles. Y ven a Pedro actuar de esa manera, un líder de la iglesia. Y aún más, Bernabé, otro líder de la iglesia, se dejó llevar y se dejó arrastrar por la conducta de Pedro. Y el punto aquí, mis hermanos, es que nosotros debemos vivir de acuerdo a la verdad que una vez nosotros recibimos. Y vamos a recibir, sea de familiares, sea de amigos, del mismo mundo que nos rodea, vamos a recibir ataques para nosotros desviarnos de lo que nosotros ya hemos creído. Muchas veces nosotros ponemos, ¿verdad?, nuestro GPS en el teléfono para nosotros llegar a una dirección que queremos. Y uno recibe y le da OK a la dirección, ¿verdad?
y el GPS nos indica hacia dónde nosotros vamos a ir. Y muchas veces nosotros comenzamos a correr en el carro y el GPS de una manera u otra a veces nos dice y nos da otra opción de otra vía que nos desvía de la dirección original que ya nosotros habíamos decidido, puesto en nuestro celular, y muchas veces nosotros le damos que sí a esa otra opción, y lo que sucede es que entonces nos da aún más tiempo del tiempo original que el GPS nos había dado. ¿Por qué? Porque en ese momento recibimos otra dirección y les dimos a OK y nos desvió de la dirección original que nosotros habíamos tenido. Y ese es el punto aquí. Escuche bien, el punto es que como creyentes, como hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo, nosotros hemos recibido un evangelio. Y es el evangelio de la gracia de Dios, en donde ese evangelio nos libera a nosotros, no solamente para nosotros recibir la gracia de Dios, sino que nos libera a nosotros ahora para servir a Dios, para amar a Dios, para ser ejemplo a los demás. Y por eso, cada día, como nosotros tenemos aquí, una de nuestras identidades es queremos ser creyentes centrados en el evangelio. En otras palabras, queremos vivir vidas que estén completamente enfocadas en el evangelio. Debemos actuar, debemos vivir de una manera que vaya de acuerdo a lo que nosotros no solamente hemos creído, sino también a lo que nosotros también decimos. Pero aún más, debe también ir de acuerdo de la manera en que nosotros vivimos. Porque puede ser que muchas veces nosotros digamos algo con nuestra boca, pero de una manera u otra, con nuestra manera de vivir, estamos completamente opuestos a lo que nosotros decimos. Y eso es exactamente lo que sucedió con Pedro. Pedro estaba completamente emocionado por lo que Dios estaba haciendo, no solamente en el mundo judío, sino también en el mundo fuera del judaísmo, en el mundo gentil. Pero al ver a otros, dijo, wow, yo no quiero que ellos se den cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y eso es una doble vida. Y por eso debemos nosotros siempre estar firmes y siempre estar enfocados y concentrados en lo que Dios dice en su palabra. Por eso dice aquí en la pantalla, Efesios 1:13, dice, en él también, dice, vosotros después de escuchar el mensaje de qué, dice ahí de la verdad, el evangelio de vuestra qué, de vuestra salvación, habiendo qué cosa, creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Dice Colosenses 1:5, dice, a causa de la qué cosa, esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de qué, de verdad, que es el evangelio. Por eso necesitamos, mis hermanos, el evangelio cada día en nuestras vidas, para que nosotros no solamente lo apliquemos a nuestras vidas, pero que, escuche bien, que nosotros seamos personas que muestren y desplieguen la verdad de Dios con transparencia, y que el mensaje de Dios fluya de nuestras vidas para nosotros representar correctamente quién es Cristo. Pero hay una segunda cosa también. La fe en Cristo demanda valentía, y no solamente necesitamos vivir de acuerdo a la verdad, sino que necesitamos vivir la vida crucificada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa vivir una vida crucificada? Bueno, Pablo, luego que enfrenta a Pedro cara a cara y corrige de la manera que él estuvo andando, no representando, si podemos decirlo así, bien lo que significa el verdadero evangelio, Pablo entonces
explica implicaciones prácticas del Evangelio. Y Pablo entonces viene y dice, Pedro, pero nosotros ya sabemos que no somos justificados. En otras palabras, nosotros sabemos que no somos salvos por la ley. Nadie es salvo por cumplir toda la ley. Nadie se salva, nadie es salvo por la gracia de Dios por hacer un montón de buenas obras. Nadie es salvo por cumplir todas las tradiciones de la ley del Antiguo Testamento. Pablo le dice a Pedro, Pedro, tú conoces ya el Evangelio y a los demás de la gracia de Dios. Por eso mire cómo dice el versículo 14. Dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, dice, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a otros gentiles, a estos gentiles, a seguir las tradiciones judías? Mire el versículo 16 lo que dice, de Gálatas 2. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. En otras palabras, esa palabra justificación significa que una persona es declarada justa delante de Dios. Esa palabra justicia, justificado, significa cuando una persona tiene algo en contra de otro y esa persona, sin merecer el perdón, recibe el perdón, recibe ese favor, recibe esa gracia. Esa persona ahora viene a ser justificada. En otras palabras, esa persona ahora viene a ser aceptada. Porque la Biblia habla que cada persona no solamente es pecador o pecadora, pero cada persona está alejada de Dios por el pecado. Y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Cristo nosotros podamos ser justificados, nosotros podamos ser cercanos a Cristo, a Dios a través de Cristo. Y Pablo está diciendo aquí, escuchen, nadie en el mundo puede llegar a Dios a través de la ley. Nadie en el mundo puede llegar a Dios a través de cumplir y hacer buenas obras y estar y vivir una vida perfecta. Nadie puede llegar a Dios a través de esas cosas, sino únicamente a través de Cristo. Y por eso Pablo dice aquí, aún más, dice en el versículo 19, mire lo que dice el versículo 19, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Dice, así que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Versículo 20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, mi vida ahora no es mi propia vida, sino que ahora yo vivo, no para mí mismo, sino que ahora yo vivo para Dios. Y todo lo que yo hago en este mundo, todo lo que yo hago en esta vida, lo vivo en la fe que me salvó, que es la fe en Cristo Jesús. Por eso dice Romanos 6, versículo 4, dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida. Porque en cuanto Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo, una persona, cualquier persona que conoce a Cristo personalmente, debe considerarse muerta personalmente, porque ahora en Cristo Jesús esa persona tiene vida espiritual. Y de la manera que yo vivía antes, debe ser completamente diferente a la manera en que yo vivo hoy.
Porque ahora no soy yo quien vivo, sino Cristo es el que vive en mí y Cristo vive a través de mí. Por lo tanto, mi vida pasada debe ahora entonces ser completamente a través de la palabra de Dios transformada, y ahora yo debo vivir en esa vida nueva que Cristo me ha dado, no viviendo para mí, para mis propios deseos, para mis propias, lo que yo quiero hacer, sino que ahora entonces yo vivo para Cristo, mostrando y desplegando lo que Cristo ya hizo en mi vida. Porque cada persona en el mundo debió haber pagado la muerte que Cristo pagó por nosotros. Pero Cristo fue nuestro sustituto en la cruz para que cada persona que crea en Él sea salva. Y ahora entonces, como dice ahí el texto, Pablo dice en el versículo 20, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque el versículo 20 dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el reto como creyentes, como aquellos que hemos creído en Cristo, ahora es que nosotros vivamos la vida que Cristo ha depositado en nosotros. No soy yo que vivo, sino Cristo en nosotros y a través de nosotros. Que cada día nosotros vivamos esa vida crucificada, que no es mi vida, que nos sometamos a Cristo, que obedezcamos a Cristo, que mostremos a Cristo, que seamos embajadores ahora, así como Cristo nos ha mandado a este mundo, nosotros representar a Cristo a través de nuestras vidas. Entonces, para terminar, terminamos de esta manera. Nosotros necesitamos ser valientes llevando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Que nosotros no lo detengamos, que nosotros entendamos que no somos nosotros ahora, sino es Cristo a través de nosotros. Que muchas veces a lo mejor Dios tiene que levantar a alguien para que nos corrija. A lo mejor en nuestra manera de vivir, como nosotros ejemplificamos el Evangelio. Que vaya de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí en las Escrituras. Que no seamos nosotros ahora que vivamos, sino que sea Cristo a través de nosotros. Por eso debemos llenarnos cada día de la verdad del Evangelio. Que la palabra de Dios sea quien nos llene cada día. Para nosotros seguir creciendo. Para nosotros seguir avanzando, creciendo en nuestro caminar con Cristo, para que nosotros entonces podamos reflejar en nuestra vida que ya no somos nosotros que vivimos, sino que es Cristo a través de nosotros que vive ahora. Y esa es la vida del creyente. No vivo yo, sino es Cristo, no solamente en mí, sino a través de mí. Señor, te damos gracias y te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos ayudes a entender las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y, Señor, si hay alguien aquí que a lo mejor no te conozca a ti personalmente, Señor, yo te pido que tú les dé de tu gracia para conocerte a ti, Señor. Y aquellos que te conocemos, Señor, que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes, Señor, a poder vivir la vida que tú, Señor, nos ha dado para que nosotros seamos un ejemplo de Cristo en este mundo, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, a amarte, a servirte y a regocijarnos en ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te alabamos y te glorificamos. Y el pueblo de Dios dice, amén.